La oficial Rebecca Stanton llevaba 6 años en el Departamento de Policía de Seattle, pero solo 3 de esos años en servicio activo de patrulla. Era conocida por lo que sus colegas llamaban hipervigilancia en entornos hospitalarios, particularmente al responder a llamadas relacionadas con robos o suplantación de identidad. Una tarde de miércoles en el Harborview Medical Center, su incapacidad para ver más allá del prejuicio racial le costaría a la ciudad $2,4 millones y destruiría su carrera en las fuerzas del orden. Un hombre negro de 30 y tantos años, el Dr. Andre Bennett, simplemente caminaba por el pasillo del hospital hacia el departamento de emergencias donde trabajaba. Llevaba un uniforme azul marino, una bata blanca con su nombre bordado y su gafete de identificación del hospital prendido visiblemente en el pecho. Sin crimen, sin emergencia, sin comportamiento sospechoso, solo un médico dirigiéndose a su turno. Pero la oficial Stanton lo vio y tomó una decisión instantánea arraigada en el prejuicio. Creyó que un hombre negro con atuendo médico debía estar suplantando a un doctor. Esa falsa suposición desencadenó una confrontación que incluyó una detención física frente a pacientes y personal, una humillante marcha policial por el hospital y una demanda federal que expondría cómo el sesgo racial opera incluso en entornos profesionales con identificación clara. Antes de continuar, ¿desde dónde nos estás viendo? Si es tu primera vez aquí, por favor, dale clic al botón de suscribir. Historias como estas necesitan ser contadas y tu apoyo nos ayuda a sacar más verdades a la luz. Harborview Medical Center, un importante centro médico en el corazón de la ciudad, donde cientos de miembros del personal se mueven por los pasillos 24 horas al día, donde las batas blancas y los uniformes son la vestimenta habitual, donde las credenciales de identificación son obligatorias y visibles. Eran las 6:45 de la tarde de un miércoles. El cambio de turno estaba en marcha. Los pasillos estaban concurridos de enfermeras, médicos, técnicos y personal de apoyo moviéndose entre departamentos. El Dr. Andre Bennett llevaba 9 años siendo médico de urgencias en el Harborview Medical Center. 9 años tratando desde paros cardíacos hasta casos de trauma. Había supervisado residentes. Había publicado investigaciones sobre protocolos de emergencia. Había sido nominado 2 veces para el premio a la excelencia en atención al paciente del hospital. Sus colegas confiaban en él. Sus pacientes lo elogiaban. Sus supervisores lo consideraban uno de sus médicos más confiables. Pero esa noche no estaba pensando en elogios ni reconocimientos. Estaba pensando en la acumulación de pacientes esperando en urgencias los 2 casos críticos que habían llegado durante la tarde y si tendría tiempo para tomar un café antes de que la noche se volviera demasiado agitada. Andre había aparcado en el garaje del personal, cruzado el puente peatonal y se dirigía por el pasillo principal hacia el departamento de emergencias. Llevaba su atuendo de trabajo habitual, uniforme azul marino, bata blanca, estetoscopio al cuello, su gafete de identificación del hospital prendido prominentemente en el pecho, mostrando su foto, nombre y departamento claramente, medicina de emergencias, médico de planta. Saludó con la cabeza a las enfermeras que reconocía. Saludó con la mano a un residente al que había guiado. Estaba exactamente donde pertenecía, haciendo exactamente lo que hacía cada turno. Pero para la oficial Rebecca Stanton, nada de eso registró. Rebecca Stanton se había unido al Departamento de Policía de Seattle 6 años antes, después de trabajar 3 años como guardia de seguridad privada. Sus instructores de academia notaron su entusiasmo, pero también su tendencia a escalar situaciones menores. Había pasado sus primeros 3 años en el departamento en roles de enlace comunitario y asignaciones administrativas, trabajo que la mantuvo alejada de la patrulla callejera mientras los supervisores evaluaban su juicio. Cuando finalmente se mudó a patrullaje, sus revisiones de desempeño fueron mixtas. Era diligente, minuciosa, pero también rápida para asumir lo peor. En 3 años de patrullaje, Stanton había generado 7 quejas. 5 de ellas involucraban a personas de color detenidas o retenidas en entornos profesionales donde claramente pertenecían. Un abogado negro, detenido en el juzgado,
acusado de intentar colarse en un área restringida a pesar de llevar un gafete del colegio de abogados. Un chef latino interrogado en su propio restaurante después de que un cliente supuso que era un repartidor. Un médico asiático detenido en el garaje de un hospital y se le pidió que demostrara que tenía autorización para aparcar allí. Una empresaria negra detenida en un edificio de oficinas acusada de allanamiento a pesar de tener una tarjeta llave y una identificación de la empresa. Cada queja había sido revisada. Cada queja había sido cerrada con un lenguaje familiar. El oficial actuó dentro de su discreción. Evidencia insuficiente de sesgo. Se recomienda capacitación adicional en competencia cultural. Stanton asistió a las capacitaciones. Marcó las casillas. Se sentó a través de los talleres. Y luego continuó viendo criminalidad en espacios profesionales, continuó cuestionando credenciales que deberían haber sido suficientes, continuó asumiendo que las personas de color en posiciones de autoridad debían estar mintiendo. Esa tarde de miércoles, Stanton estaba asignada a un detalle de patrulla hospitalaria. El Seattle General había estado experimentando problemas con robos, individuos no autorizados en áreas restringidas y ocasionales disturbios en el departamento de emergencias. El hospital había contratado al departamento de policía para una presencia adicional durante los turnos de noche. Stanton había estado caminando por el pasillo principal cuando una enfermera, una joven blanca llamada Brittany Matthews, le mencionó que había visto a alguien que no reconocía cerca del área de almacenamiento de medicamentos antes. ¿Tenía identificación?, preguntó Stanton. Creo que sí, dijo Brittany, pero no estaba segura. Parecía que podría ser nuevo. ¿Cómo se veía? ¿Un hombre negro? ¿Uniforme? No sé. Tal vez soy paranoica. Mejor prevenir que lamentar, dijo Stanton. Estaré atenta. Y ahí estaba, la semilla plantada, la sospecha activada. Cuando Stanton vio a Andre caminando por el pasillo momentos después, su mente completó el resto. Hombre negro, uniforme, podría estar suplantando al personal. Podría estar robando medicamentos. Necesita investigar, sin importar que la identificación de Andre fuera visible, sin importar que estuviera claramente cómodo en el espacio, saludando al personal, moviéndose con la confianza de alguien que pertenecía, sin importar que docenas de otros miembros del personal caminaran por los mismos pasillos en atuendos similares sin ser interrogados. Stanton vio lo que había sido condicionada a ver, un hombre negro que necesitaba ser verificado. Caminó rápidamente para alcanzarlo. ¿Crees que los hospitales necesitan protocolos específicos para evitar que el personal sea perfilado racialmente por la seguridad? Deja tu respuesta abajo. Andre estaba casi llegando a la entrada del departamento de emergencias cuando oyó pasos detrás de él y una voz que gritaba: «Señor, disculpe, señor». Se dio la vuelta, asumiendo que alguien necesitaba ayuda médica. Vio al oficial de policía y su mente se cambió inmediatamente a modo profesional. «¿Cuál es la emergencia?», preguntó. Stanton se acercó con la mano cerca de su cinturón de servicio. «Necesito ver alguna identificación». Las cejas de Andre se alzaron ligeramente. Había pasado por versiones de esto antes, generalmente en estacionamientos o ascensores, pero nunca en el pasillo del hospital durante un turno. Señaló su pecho, donde su gafete estaba prominentemente exhibido. «Mi identificación del hospital está aquí mismo», dijo. «Dr. Andre Bennett, medicina de emergencias». Stanton apenas lo miró. «Necesito ver una licencia de conducir o una identificación estatal». Andre sintió el familiar peso de la frustración. «¿Puedo preguntar de qué se trata?», me dirijo a mi turno. «Hemos recibido informes de individuos no autorizados en el hospital. Necesito verificar quién eres». Andre, cuyos pacientes llevaban 10 años usando el nombre de Finn, sacó su billetera lentamente. Extrajo su licencia de conducir y su licencia médica y las extendió. Licencia de conducir, licencia médica, gafete de identificación del hospital, todas con mi nombre y foto. Ahora, ¿puedo ir a hacer mi trabajo? Stanton las tomó, las examinó con claro escepticismo, luego lo miró de nuevo.
Estas podrían ser falsas. Andre la miró incrédulo. ¿Falsas? ¿Crees que alguien creó licencias médicas e identificaciones de hospital falsas solo para caminar con uniformes? La gente suplanta al personal médico todo el tiempo, no con 3 formas de identificación. No lo hacen. Andre hizo un gesto alrededor del pasillo. Pregunta a cualquiera aquí. Pregunta a las enfermeras. Pregunta a seguridad. He trabajado aquí durante 9 años. La expresión de Stanton no cambió. Eso no importa. ¿Vienes conmigo para verificar esto? La voz de Andre se elevó ligeramente, la frustración asomando. Soy médico. Trabajo aquí. Literalmente, llevo mi identificación del hospital. El tono de Stanton se volvió frío, despectivo. Amigo, a estas alturas no me importa. Vienes conmigo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. A estas alturas no me importa. Ni la identificación, ni el gafete, ni la verificación que afirmaba necesitar. Ella ya había decidido. Andre la miró directamente, su voz firme pero punzante. ¿Es porque soy negro que no te importa ni siquiera revisar mi gafete? La cara de Stanton cambió ligeramente, no de vergüenza, no de reconsideración, sino de algo más cercano a la confirmación. Su voz fue fría cuando respondió. Tal vez. Da la vuelta lentamente y ponte las manos en la espalda. Andre miró a su alrededor. Otros miembros del personal pasaban, algunos mirando con curiosidad. Reconoció a algunos colegas, vio sus expresiones confundidas. La situación estaba atrayendo atención ahora. Varias enfermeras se habían detenido en su estación observando. El pasillo se estaba llenando de testigos. Una residente que Andre había supervisado, una joven llamada Dra. Lauren Hayes, se acercó rápidamente con voz alarmada. «Dr. Bennett, ¿qué está pasando?» Stanton sacó sus esposas, sus movimientos deliberados. «Señora, retroceda. Esto no le concierne». «Es médico de planta», dijo la doctora Hayes con firmeza, su voz elevándose con incredulidad. «Trabajo con él. No puede esposarlo sin motivo». La mandíbula de Stanton se tensó. «Señora, necesito que se aparte». La doctora Hayes no se movió. «Esto es una locura. Lleva su identificación del hospital. Su nombre está en su bata. ¿Qué está haciendo?» Deshaun Mitchell, el supervisor de seguridad, un hombre negro mayor que había trabajado en el hospital durante 15 años, se acercó rápidamente. «Oficial, ese es el Dr. Bennett. Ha estado trabajando aquí desde antes de que yo empezara. ¿Cuál es el problema?» Stanton estaba rodeada ahora por personas que respaldaban a Andre. Su suposición se desmoronaba bajo el peso de la evidencia que se había negado a aceptar desde el principio. Pero en lugar de retroceder, en lugar de disculparse, completó lo que había empezado. «Date la vuelta», repitió, su voz ahora más dura. El pasillo quedó en silencio. Las enfermeras se detuvieron a mitad de camino. Otros médicos pausaron sus conversaciones. Todos observaron cómo la oficial Rebecca Stanton se acercaba al doctor Andre Bennett con esposas. Andre miró los rostros a su alrededor, sus colegas, su personal, gente con la que trabajaba todos los días, ahora viéndolo ser tratado como un criminal basándose en nada más que la admisión de la oficial Stanton. Ella había dicho, tal vez fue porque era negro y lo estaba esposando de todos modos. Pensó en sus pacientes en el departamento de emergencias, preguntándose dónde estaba su doctor. Pensó en los estudiantes de medicina que lo admiraban, ahora viéndolo humillado. Pensó en sus padres que lo habían impulsado a través de la escuela de medicina que habían celebrado cuando consiguió este puesto. Y pensó en cada vez que tuvo que demostrar que pertenecía, cada vez que sus credenciales no eran suficientes, cada vez que su color de piel borraba sus logros. «Estoy cumpliendo bajo protesta», dijo Andre claramente, su voz resonando por el pasillo. «Soy el doctor Andre Bennett, médico de planta, medicina de emergencias. Este es mi lugar de trabajo. Esta oficial acaba de admitir que la raza es un factor en mi detención y todos aquí son testigos». Se dio la vuelta lentamente. Las esposas hicieron clic. Una enfermera comenzó a llorar. La doctora Hayes sacó su teléfono y comenzó a grabar.
Deshaun Mitchell, el supervisor de seguridad, inmediatamente radió para hablar con el administrador del hospital de turno. Stanton llevó a Andre por el pasillo hacia la oficina de seguridad, una mano en su brazo, sus manos esposadas a la espalda. Pasaron pacientes en la sala de espera. Pasaron visitantes. Pasaron miembros del personal que se detuvieron y miraron en estado de shock. El doctor Webb, un paciente, un hombre mayor al que Andre había tratado la semana anterior, gritó: «¿Qué está pasando?». Andre no pudo responder. Tenía la garganta demasiado apretada por la rabia y la humillación. Para cuando llegaron a la oficina de seguridad, la administradora del hospital, Patricia Morales, ya estaba allí, con el rostro pálido de furia. Miró a Andre esposado y se volvió hacia Stanton. «¿Qué demonios crees que estás haciendo? Ese es el doctor Bennett, uno de nuestros médicos de planta». Stanton tartamudeó. Estaba verificando su identidad. Hubo un informe de individuos no autorizados. ¿Un informe de quién? Y aún así, lleva identificación del hospital. Sus colegas lo respaldaron. ¿Bajo qué fundamento lo esposaste? No cooperaba. «Estaba protegiendo mi dignidad», dijo Andre en voz baja. «Me negaba a ser humillado por hacer mi trabajo». Morales señaló a Stanton. «Quítele esas esposas ahora mismo». Stanton dudó, luego desabrochó las esposas. Andre se frotó las muñecas, la mandíbula apretada. «Doctor Bennett», dijo Morales, su voz temblando ligeramente. «Lo siento muchísimo. Esto nunca debió haber sucedido. Presentaremos una queja formal ante el departamento de policía de inmediato». Andre asintió, pero no habló. Estaba tratando de procesar la violación, la ira, la pura absurdidad de ser arrestado por ser negro en su propio hospital. Un supervisor de policía llegó en pocos minutos, el teniente Vincent Duca, que había trabajado con el hospital durante años y conocía al personal. Escuchó el relato de Morales, vio el video que la doctora Hayes había grabado y habló brevemente con los testigos que todavía estaban reunidos en el pasillo. Luego se volvió hacia Stanton con el rostro pétreo. Detuvo a un médico en su lugar de trabajo mientras llevaba identificación completa con múltiples testigos confirmando su identidad. La voz de Stanton era pequeña. Estaba investigando un informe. «¿Qué informe? Muéstrame el número de incidente. Muéstrame el registro de despacho». «No hubo un informe formal», admitió Stanton. «Una enfermera mencionó haber visto a alguien que no reconocía». Duca cerró los ojos brevemente, luchando visiblemente contra su ira. «¿Arrestaste a un médico porque una enfermera no lo reconocía? No a alguien robando, no a alguien amenazando, a alguien que ella no reconocía. ¿Entiendes lo que has hecho?». Stanton no respondió. Duca se volvió hacia Andre. «Doctor Bennett, tiene mi sincera disculpa. Esto fue completamente inaceptable. Tendrá acceso a todos los informes, grabaciones de video y grabaciones de cámaras corporales. Y le puedo decir ahora mismo, la oficial Stanton no volverá a trabajar en este hospital ni en ningún otro». Se volvió hacia Stanton. «Entrégame su gafete y su arma. Terminaste por hoy». Stanton se los entregó, con las manos temblando. ¿Deberían los oficiales enfrentar suspensión inmediata después de detener a cualquier profesional en su lugar de trabajo sin causa? Hazme saber qué piensas. Para la mañana siguiente, la historia se había difundido por todo el hospital. Al mediodía, había llegado a las noticias locales. Al anochecer, era nacional. El video del teléfono de la doctora Hayes mostraba todo el encuentro. Andre siendo interrogado a pesar de la clara identificación, colegas respaldándolo, Stanton esposándolo de todos modos, la marcha policial por el pasillo del hospital. Médico negro, esposado en su propio hospital. Médico detenido mientras se dirigía a su turno de urgencias. Policía de Seattle arresta a médico a pesar de la identificación del hospital y la confirmación de testigos. El Departamento de Policía de Seattle emitió una declaración inmediata condenando la detención. El hospital emitió una disculpa pública. La comunidad médica estalló de indignación. Médicos de todo el país compartieron sus propias historias de ser perfilados en entornos profesionales,
de que sus credenciales fueran cuestionadas, de ser asumidos como conserjes, ordenanzas o guardias de seguridad en lugar de médicos. Abogados de derechos civiles contactaron a Andre en pocas horas. Esto no era solo sobre una detención ilegal. Se trataba de la persistente suposición de que los profesionales negros, sin importar sus credenciales, deben demostrar su legitimidad de maneras que los profesionales blancos nunca tienen que hacerlo. La demanda nombró a la oficial Rebecca Stanton, al teniente Duca y al Departamento de Policía de Seattle. Las alegaciones eran claras y condenatorias: detención ilegal sin sospecha razonable, perfilamiento racial en un entorno profesional, violación de derechos civiles, imposición intencional de angustia emocional, encarcelamiento falso, falta de capacitación de oficiales sobre sesgos implícitos en entornos profesionales. Los abogados de la ciudad revisaron el caso y supieron de inmediato que era indefendible. Las grabaciones de las cámaras corporales y los videos civiles lo mostraban todo. Stanton interrogando a Andre a pesar de la identificación visible, colegas confirmando su identidad, Stanton esposándolo de todos modos, el paseo por el hospital esposado, mientras pacientes y personal observaban. La ciudad llegó a un acuerdo en 7 meses, $2,4 millones. Andre donó una parte a organizaciones que luchan por la equidad en la atención médica y la rendición de cuentas policial. La oficial Rebecca Stanton fue despedida 9 semanas después del incidente. La carta de despido fue directa. La oficial Stanton incurrió en perfilamiento racial y detención ilegal de un profesional médico en su lugar de trabajo. A pesar de la identificación clara y múltiples confirmaciones de testigos, esposó y detuvo al Dr. Bennett sin justificación. Sus acciones violaron la política del departamento, la ley estatal y las protecciones federales de derechos civiles. Su empleo queda terminado inmediatamente. El nombre de Stanton entró en el Índice Nacional de Descalificación. Su carrera en las fuerzas del orden terminó permanentemente. Intentó apelar, pero el sindicato retiró su apoyo una vez que la comunidad médica presentó quejas formales y la evidencia en video se hizo pública. Stanton emitió una breve declaración. Cometí un grave error de juicio. Fallé en evaluar adecuadamente la situación y causé daño al Dr. Bennett y a la comunidad hospitalaria. Asumo toda la responsabilidad. A nadie le importó. El Departamento de Policía de Seattle enfrentó un intenso escrutinio. ¿Cómo Stanton, con 7 quejas previas relacionadas con perfilamiento racial de profesionales, permaneció en patrulla? ¿Por qué los supervisores ignoraron el patrón? ¿Qué capacitación existía para evitar que los oficiales interrogaran a profesionales claramente identificados? Asuntos Internos lanzó una revisión exhaustiva. Lo que encontraron fue predecible. Quejas presentadas pero minimizadas. Capacitación completada pero ineficaz. Supervisores que no querían abordar verdades incómodas sobre el sesgo implícito. Oficiales que asistieron a talleres de diversidad y luego regresaron a patrullar con las mismas suposiciones intactas. Se anunciaron reformas. Capacitación obligatoria sobre sesgo implícito, centrada específicamente en entornos profesionales. Revisión en tiempo real de todas las detenciones en hospitales, escuelas y entornos corporativos, una unidad de supervisión dedicada para quejas de discriminación, juntas consultivas comunitarias con poder de aplicación. El Dr. Andre Bennett no quería ser un defensor, pero el momento lo exigía. Testificó en audiencias del ayuntamiento, habló en conferencias médicas, dio entrevistas sobre la intersección de la atención médica, la raza y la policía. Su mensaje era coherente. Fui a la escuela de medicina. Completé la residencia. He estado ejerciendo medicina de emergencias durante 9 años. He salvado vidas. He enseñado a estudiantes. Me he ganado cada credencial de mi gafete. Y nada de eso me protegió de ser esposado en mi propio hospital, porque una oficial no podía creer que un hombre negro pudiera ser médico. Hizo una pausa durante una entrevista particularmente difícil, con la voz cargada de emoción. Mis pacientes me vieron esposado. Mis alumnos me vieron tratado como un criminal.
Mis colegas tuvieron que presenciar mi humillación, y todo sucedió porque las suposiciones de la oficial Stanton sobre quién podía y quién no podía ser médico pesaron más que la evidencia que tenía justo delante de sus ojos. El entrevistador se quedó sin palabras. Esto no fue simplemente un mal arresto. Fue una cruda ilustración de cómo opera el prejuicio racial, incluso cuando las credenciales son indiscutibles, incluso cuando la identificación es visible, incluso cuando múltiples testigos confirman la identidad. La oficial Rebecca Stanton no vio a un médico, vio a un hombre negro en un espacio profesional y asumió que debía estar mintiendo, que debía hacerse pasar por alguien, que debía ser un criminal. No podía imaginar que un hombre negro pudiera ser un médico de planta. No podía imaginar que su presencia con una bata blanca fuera legítima. No podía imaginar que su imagen mental de cómo luce un médico pudiera estar moldeada por el racismo en lugar de por la realidad. Su prejuicio estaba tan arraigado que ignoró la identificación del hospital, desestimó la confirmación de sus colegas y esposó a un médico delante de los pacientes. Todo porque sus suposiciones eran más poderosas que los hechos. El racismo sistémico en la policía se extiende a todos los ámbitos, incluidos los hospitales, donde las credenciales deberían ser incuestionables. Es la suposición de que los profesionales negros deben ser cuestionados. Es la negativa a aceptar el logro cuando no se ajusta a los estereotipos. Es la utilización del poder policial para imponer quién pertenece a puestos de respeto y quién no. La carrera de Rebecca Stanton ha terminado. Eso es justicia. La ciudad pagó $2,4 millones. Eso es responsabilidad. Pero el dinero y los despidos no deshacen el trauma. No borran el recuerdo de haber sido esposado en el trabajo. No restauran el respeto que fue violado delante de colegas y pacientes. La verdadera pregunta es, ¿qué cambia ahora? Los departamentos finalmente entienden que el perfil racial ocurre en salas de juntas y hospitales, no solo en las calles. Finalmente capacitan a los oficiales para reconocer que las credenciales son credenciales independientemente de quién las posea. Finalmente aceptan que interrogar a profesionales claramente identificados no es vigilancia, es discriminación, porque si no reparamos el sistema que puso a Rebecca Stanton en un hospital con 7 quejas y sin rendición de cuentas, si no abordamos el prejuicio que le enseñó a ver su plantación en lugar de logro, entonces solo estaremos esperando al próximo oficial, a la próxima víctima, al próximo médico que tenga que demostrar que pertenece a su propio lugar de trabajo. Comenta si esto debería ser obligatorio. Cualquier detención de un profesional con credenciales en su lugar de trabajo desencadena una revisión automática y una suspensión pendiente de investigación. Y si crees que estas historias importan, si piensas que los profesionales de color merecen trabajar sin ser tratados como sospechosos, entonces dale a ese botón de suscribirse, porque seguiremos exponiendo estos patrones, seguiremos exigiendo cambios, seguiremos luchando por personas que se han ganado sus puestos y no deberían tener que demostrarlo a oficiales sesgados. Esto no se trata solo de un oficial o un médico, se trata de todos nosotros y de las suposiciones que estamos dispuestos a desafiar o de los prejuicios que estamos dispuestos a imponer.